por primera vez en 1979. Viví y trabajé durante un corto periodo de tiempo en un kibutz, pero desde entonces he regresado. Tantas veces, siempre con los mismos pensamientos y preguntas, buscando respuestas de quienes vivían aquí, quiénes realmente son Israel. Conocí gente que estaba destinado a conocer. Personas con historias de sueños vividos y esperanzas cumplidas. Personas a veces marcadas por los horrores que han vivido y aún así capaces de mirarme y sonreír. Una sonrisa que venía de su corazón. Un corazón que ha obtenido su vida. De pertenecer a Israel, no solo al país, sino a su gente. Cuéntanos sobre ti. ¿Cuál es tu trabajo aquí en Israel? Bueno, tenía una carga por el pueblo judío. Fui a una escuela bíblica para prepararme para venir aquí. Al graduarme de la escuela bíblica, fui a Nueva York y estuve en Nueva York un tiempo trabajando con drogadictos en las calles. Y la iglesia de Times Square me invitó a venir y trabajar aquí. Vine aquí en el 92 como voluntario. He estado trabajando aquí en esta casa durante 7 años y vine aquí para ser un siervo, para servir al pueblo de esta tierra y para ver el poder de Dios moviéndose y liberando a los cautivos. He visto a varios hombres entrar en esta casa, atados a la adicción a la heroína, adicciones al alcohol. Algunos, desafortunadamente, han rechazado el mensaje del Evangelio y han continuado siendo esclavizados. Pero he visto a otros que han estado abiertos, han recibido el mensaje y Dios los ha liberado de sus adicciones. Y estoy aquí solo para ayudar a llevar a cabo los propósitos de Dios. Amo el trabajo que estoy haciendo porque siento que este es el llamado de Dios sobre mi vida, para servir y ver su poder manifestado en la tierra de Israel. Te contaré una pequeña historia sobre un chico. Es de Jerusalén, la ciudad antigua. Su nombre es Raja. La primera vez que vino al programa, quiero decir, tenía mucho miedo. No quería quedarse aquí en la casa porque sabe que hay un judío aquí. Y sabe que los judíos mataron árabes y odiaba a los judíos con tanta intensidad. Así que una noche, un judío, su nombre es Danny, se acercó a Raja, el chico árabe, y le dijo: déjame orar por ti. Y el chico estaba en shock. Vino a Beit Nezachon, odiaba a los judíos, realmente odiaba a los judíos. Y cuando se fue con amor. Y ahora son muy buenos amigos. ¿Recuerdas cuántas veces estuvimos luchando con las drogas, con el odio? Pero cuando tú viniste y yo vine a Beit Nezachon y decidimos que realmente íbamos a dar nuestro corazón al Señor, es exactamente como su nombre, Príncipe de Paz. Y Él hace paz entre nosotros. 2. ¿Recuerdas cuando escuchamos las noticias en la televisión sobre bombas y todo esto? Cuando empezamos a buscarnos. Sí, y no sabíamos cómo reaccionar. Sí, sabes. Son cosas nuevas. Suceden cuando nacemos de nuevo, cuando le damos nuestro corazón a Dios. Y algo sucede. Es una nueva conexión, una nueva acción. Sobre cómo reaccionaremos a ello. Pero sabes que lo pasamos juntos. Aleluya, y con el Espíritu Santo. Quiero decir, ¿cómo ves a Dios cambiando los corazones de las personas en este trabajo particular aquí? Bueno, la palabra de Dios está viva y hay poder. En la palabra creemos que la mayoría de estos chicos que entran en nuestro programa, había un vacío en sus corazones y en sus vidas. Y a medida que la palabra de Dios se les presenta, muchas veces, por primera vez en la vida de estos hombres, hay un poder que puede liberarse si simplemente tienen la fe para creer. Y mientras predicamos la palabra de Dios aquí, presentamos a Jesús, Yeshua, en árabe, Yeshua. Vemos la transformación de corazones y vidas. Lo que descubrí es que nada se había perdido porque Cristo puede restaurar todo y la palabra de Dios puede salvar. Y de hecho, esta palabra, cuando leí la Biblia y escuché la palabra, me liberó de muchas cosas.
cuando era más joven y estaba en la escuela bíblica. Ahora puedo mirarlo hacia atrás y decir que era una visión muy limitada. Era una visión hermosa, pero aún así era limitada. Y eso se debía a que tenía una carga, solo por el pueblo judío. Mi deseo era venir y ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero cuando vine a trabajar aquí, el mensaje que se predicaba desde este ministerio era el mensaje que se encuentra en Efesios, la compañía del nuevo hombre, la ruptura del muro entre los árabes, los judíos y los gentiles. Y ese mensaje me provocó. Y mientras trabajaba en esta casa estábamos recibiendo a hombres árabes en nuestro programa. Estábamos recibiendo a judíos. Con los hombres judíos, mi corazón cambió y el Señor puso una semilla de amor en mi corazón por el pueblo árabe. No es que tuviera un desagrado por ellos, pero no los conocía. Y mi enfoque estaba solo en el pueblo judío. Y Dios cambió eso. Y lo amplió, creo que está en Isaías, tal vez. En el capítulo 49 dice, creo, una profecía de Yeshua, que es demasiado pequeño para el venir y levantar la tribu de Jacob. Pero Dios quería que él también fuera una luz para las naciones. Y creo que aquellos que vienen a esta tierra tienen que tener esa perspectiva amplia. Las personas llegan para tocar al pueblo judío. Pero esta es una tierra de una multitud de grupos de personas. Los árabes, los judíos, los drusos. Dios sembró en mi corazón un amor por todos los pueblos. Ha cambiado mi vida. Sin embargo, en la universidad, si tenías un corazón así por el pueblo judío allí, ¿cómo respondieron a eso? Bueno, ya sabes. Solían llamarme Rabino Bernstein. Rabino Bernstein, hermano Israel. Muchos de ellos estaban muy sorprendidos. Un equipo ministerial para el que estaba trabajando en la ciudad de Nueva York, cuando escuchó que yo, ya sabes, había cambiado en mi visión, se sintió realmente bendecido y me dijo, esta es la voluntad de Dios, que nuestra visión se expanda, que crezca. Probablemente la mayor sorpresa fue que vine en 1992 como un hombre soltero. En 1992 como un hombre soltero y 6 meses después de empezar a trabajar, comenzó a poner un amor en mi corazón por una israelí. Y de alguna manera lucho con ello porque, siendo el Rabino Bernstein, lo sorprendente fue que esta chica de la que empezaba a enamorarme era una mujer árabe. Y realmente tuve que llevar eso a la oración y presentarlo ante el Señor Dios. Estoy llamado al pueblo judío. Pero Dios dijo, quiero que ames a todas las personas. Y me desafió al traer a esta mujer a mi vida. Y nos hemos enamorado. Y en 1994 nos casamos. Hoy tengo 2 hijas que son árabe-israelíes y así Dios ha cambiado totalmente mi perspectiva. Entonces, Eric, ¿cómo tejió Dios tu corazón para los judíos y los árabes? Primero que nada, cuando comencé a trabajar aquí en la Casa de la Victoria, en hebreo se llama Beit Nitzachon. Aquí en la Casa de la Victoria, mientras recibíamos a hombres árabes en el programa, realmente fue mi primer contacto con el pueblo árabe. Y en los primeros meses, realmente estaba muy convencido de que no tenía una carga por el pueblo árabe. Y muchas veces le pedí a Dios que me perdonara por eso, porque mi visión era tan estrecha y a medida que estaba viviendo en la casa con los hombres, viví con los estudiantes durante 17 meses y muchos de ellos eran árabes o judíos ahora. Hay muchos rusos en la casa, pero durante ese tiempo un amor y una comprensión del pueblo árabe comenzaron a nacer en mi corazón. Y luego, cuando Dios trajo a la mujer, Sofía, que es mi esposa, a mi vida, fue como si Dios me desafiara. Realmente, amas al pueblo árabe. Muéstrame, y luché con esto en oración. Y creo que esta mujer fue un regalo de Dios para mí. Al estar casado en una familia árabe, he estado completamente inmerso en la cultura árabe. Las familias árabes son muy grandes
y tengo primos. En la montaña de los camellos tengo primos. Tengo primos en el norte de Galilea. A veces estoy en el mercado y un hombre se me acerca y empieza a hablarme y me dice que somos primos, que somos parientes y ni siquiera los he conocido y descubrí que son familia. Por supuesto, ahora tengo 2 hijas y su sangre árabe fluye por sus venas, así que mi corazón está, creo, completamente unido al pueblo árabe. Y, sin embargo, mi amor por el pueblo judío y mi deseo de acercarme a ellos solo han crecido más fuertes. No se ha debilitado, sino que se ha fortalecido. Y uno de los versículos de las Escrituras que lo que Dios ha impreso en mí es cuando dice en el libro de Romanos que Dios provocará a los judíos a celos. A través de los gentiles quiero que mi hogar, mis hijas y mi esposa y yo somos árabe-americanos, árabe-israelíes. Quiero tener un amor por el pueblo judío, que mis hijas, a medida que crezcan, expresen un amor hacia el pueblo judío y los provoquen a celos para que conozcan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y como árabes aman al pueblo judío, y creo que esto va a conquistar los corazones cuando los árabes se convierten en nuevos, cuando se convierten en nuevas creaciones, cuando hay un avivamiento en Ramallah, en Jenin, en los territorios, cuando los musulmanes llegan a conocer a Yeshua como el Mesías de la tierra de Israel. Creo que esto será la forma, una de las formas en que un avivamiento va a llegar a esta tierra. Eric, acabas de mencionar Romanos 11. Hubo otro versículo significativo. Te encontraste primero y te vio un corazón por los judíos y te ayudó a entender lo que es tan diferente de lo que se habla en círculos cristianos sobre la teología de la sustitución. ¿Qué versículo realmente te impactó? Antes de convertirme en creyente renacido, tenía un interés histórico y político significativo en la tierra de Israel. En 1979, en las playas de Venecia, California, alguien me compartió el Evangelio por primera vez y comenzamos a hablar sobre Israel. Israel surgió porque les mencioné mi interés en la tierra y él dijo: si quieres saber sobre Israel y el pueblo judío, necesitas leer la Biblia. Y me señaló en Ezequiel 38 como Persia un día se levantaría contra la tierra de Israel y los invadiría. Bueno, en 1979 estaba teniendo lugar la revolución iraní y el ayatolá decía que íbamos a enfrentarnos a Israel. Bueno, esa noche, cuando me compartió eso, leí Isaías 38. Había una Biblia en la casa donde me estaba quedando. Y cuando miré lo que había en la Biblia, en ese momento estaba leyendo en Los Angeles Times. Y era lo mismo. Lo que se escribió hace miles de años también se estaba escribiendo en el periódico del día. Y me di cuenta de que hay algo profético en la palabra de Dios, que, aunque es un libro antiguo, está vivo hoy y está hablando. Y fue en realidad ese versículo el que me llevó a buscar en las Escrituras para descubrir de qué trata este libro. Y mientras leía la Biblia, mientras leía las Escrituras, descubrí al Mesías de Israel creciendo en la antigua iglesia. Nunca leí la Biblia. Cuando leí Isaías 53, me di cuenta de que esto describía a Yeshua, que esto describía su muerte en la cruz, en nuestro nombre. Y supe que este libro era real y comprometí mi vida con él. Durante más de 2 siglos hemos tenido mucho antisemitismo. La persecución que ha sufrido el pueblo judío, particularmente por parte de sectores cristianos, es realmente increíble. Y sin embargo, hoy en día los medios no muestran realmente a Israel bajo una buena luz. Parece recibir toda la cobertura negativa. Incluso los cristianos pueden tener, quizás, una perspectiva desequilibrada de la situación aquí, ahora que has vivido aquí algún tiempo. ¿Cómo puedes equilibrar la situación árabe-israelí y, al mismo tiempo, saber que el corazón de Dios es reconciliar a ambos? Cuando veía las noticias en los Estados Unidos, parecía que lo que se retrataba
a través de los medios, siempre estaba distorsionado. A veces, hablo con mis familiares en los Estados Unidos y me dicen, ¿qué está pasando allí? Debe ser peligroso vivir en la Tierra. Y sin embargo, realmente no siento la tensión y los problemas que ellos perciben en América, viviendo tan lejos, ¿sabes? La palabra de Dios nos dice que la mente natural, el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu. Y creo que cuando el mundo mira a la nación de Israel, la ve únicamente desde una perspectiva política. Pero lo que está sucediendo aquí es algo espiritual. Dios tiene un plan que culminará en las edades del fin del tiempo y traer al pueblo judío de los 4 rincones de la tierra. Es parte de ese plan, quiero decir. Si leemos las Escrituras con esa perspectiva en mente, está presente en toda la palabra de Dios. Así que no solo tenemos la palabra de Dios para guiarnos, sino que hoy tenemos la historia para mostrarnos que lo que fue escrito se está cumpliendo justo ante nuestros ojos. Para mí, lo veo como la gracia de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús regrese, encontrará fe en la tierra. Creo que nos ha dado una señal física a las naciones del mundo a través de Israel de que la palabra de Dios es sí, amén, y que es la gracia de Dios, manifestándose para decir que sí puedo cumplir mis promesas a la tierra de Israel y traer al pueblo judío que he dispersado, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Si puedo traer de vuelta al pueblo judío y cumplir mi promesa con ellos, también puedo hacerlo por ti. Y esto es lo que el hombre tiene que buscar en las Escrituras para ver y no dejar que los medios dicten las respuestas, ni dejar que la opinión de otra persona. Cada persona necesita estudiar la palabra de Dios y comprender si este asunto es correcto o incorrecto. Cuando lo hice, llegué a la conclusión de que la palabra de Dios es sí y amén, y lo que está sucediendo hoy es del Señor y ocurre solo a través de su poderoso poder. Obviamente, como gentil, tienes mucha convicción, debido a la lectura de la palabra de Dios, sí, a una visión equilibrada. Pero, ¿qué sucede en tu experiencia aquí, trabajando con los árabes? ¿Tienen ellos una revelación similar? Esto aquí, quiero decir, si las naciones del mundo tienen dificultades para aceptar el regreso de los judíos a las tierras, creo que el pueblo árabe que vive aquí tiene una dificultad aún mayor. ¿Sabes? Tenemos que tener en cuenta la historia, las guerras que han tenido lugar, la pérdida de vidas en la cultura árabe. El honor es muy importante, el honor de la familia, el honor del pueblo. Y lo que ha sucedido aquí ha sido muy humillante para ellos. Han sufrido una gran pérdida, no solo, tal vez, en la pérdida de propiedades, de alguna manera, sino en la pérdida de honor. Y como dije, la mente natural no puede entender esto. Y lo que creo es que necesitan haber creyentes de las naciones e incluso del pueblo judío que se conviertan en creyentes para ir adelante y expresar ese amor al pueblo árabe. Creo que tenemos una gran responsabilidad de acercarnos al pueblo árabe. Eri, has estado trabajando aquí durante 7 años. Tienes mucha experiencia acumulada. Habrás conocido a árabes, quizás como tú, que han tenido una revelación de que los judíos tienen derecho a vivir aquí. Ahora, ese es un tema muy delicado. Y es muy difícil para los árabes salir en cámara y decir eso, debido a la persecución que sufrirían. Pero, ¿puedes relacionar algo de eso? Es una pregunta muy interesante si las naciones del mundo, e incluso la Iglesia del Cuerpo de Cristo, han tenido dificultades para entender el propósito de Dios para Israel, cuanto más para los árabes y palestinos que viven aquí, que
han estado en contacto con esto de primera mano. Y me siento realmente feliz por el regreso de los judíos porque está en la Biblia. Y todos los judíos necesitan regresar. Es su tierra. Y podemos vivir juntos aquí, como uno. Esta es tu tierra. Nunca te lo dijeron. No importa, los últimos serán los primeros. Y a medida que hombres han venido a nuestra casa, hemos tenido musulmanes. Aquí en esta casa, hemos tenido árabes de los territorios y han entrado en la casa, muchas veces con hostilidad. Quiero decir, vienen aquí para liberarse de las drogas, pero Dios quiere hacer más que eso. Dios quiere cambiar su corazón. Dios quiere que entiendan a Yeshua. Dios quiere que entiendan la palabra de Dios. Y así, este es un tema con el que entramos en contacto y necesita ser una revelación de Dios. Esto necesita ser algo impartido al Espíritu Santo en la vida de un individuo. Y hay maneras en que esto puede suceder. Quiero decir, somos una comunidad mesiánica. Comunidad mesiánica, mostremos nuestro amor al pueblo árabe. Necesitamos acercarnos a ellos. Necesitamos integrarlos. Y así como están viendo amor, van a experimentar el poder de Dios moviéndose y trabajando en sus vidas. Cuando esto sucede, Dios puede traer comprensión en todos los aspectos de sus vidas. Tuvimos a un chico que vino a nuestro programa. De la ciudad vieja nació en lo que en realidad era Jordania. Nació en 1963. Entró con un fuerte desagrado hacia el pueblo judío. De hecho, estuvo involucrado en, si puedo decir, organizaciones terroristas. Estaba enseñando a niños pequeños cómo hacer bombas de fuego y a defenderse y trabajando, ya sabes, con violencia, con cuchillos y cosas por el estilo, lanzando piedras. Y vino a vivir por primera vez en su vida entre personas judías. Y así como sus vidas habían sido cambiadas a través de la palabra de Dios, su vida comenzó a ser cambiada. Y hoy, Raja, este hombre en la ciudad vieja de Jerusalén, tiene un amor que nació en su corazón, simplemente al recibir amor y al leer la palabra de Dios y llegar a una comprensión del propósito de Dios, según la palabra. No fue algo fácil. Es un milagro, pero para Dios nada es imposible. Y Él va a traer esta revelación a medida que pase el tiempo, en el futuro. ¿Qué esperanza ves entonces para el futuro entre el conflicto árabe e israelí a la luz del Evangelio y lo que acabas de compartir? Sabes, hemos visto a hombres entrar en nuestra casa provenientes de situaciones desesperadas. Sus familias han sido destruidas, sus matrimonios, sus vidas han sido destruidas. Y sin embargo, cuando se rinden a un poder mayor que ellos, y ese poder es algo personal, algo que pueden llegar a conocer de manera personal, a través de Jesucristo. La esperanza se implanta en sus vidas ahora. Eso es a pequeña escala personal. Bueno, si puede suceder de esa manera, puede suceder a una nación si una vida individual puede ser tocada. Una familia es tocada. Si una familia es tocada, una comunidad puede ser tocada. Y cuando una comunidad es tocada, toda una nación puede ser impregnada con la esperanza del poder de Dios para cambiar y transformar. Los hombres entran en este programa, se odian a sí mismos. Pero cuando reciben el amor de Dios, comienzan a amarse a sí mismos y a amar a su prójimo, y esta es la esperanza para la nación de Israel. Es la única esperanza si Dios no interviene. Entonces esta nación se destruirá a sí misma. Los pueblos se destruirán entre sí. Eli, has explicado cómo los árabes han tenido una revelación sobre el pueblo judío e incluso tú, siendo gentil, también has tenido esa revelación. Pero qué tan difícil es para el pueblo judío tener una revelación sobre los árabes. Eso es muy interesante. Quiero decir, incluso para los creyentes judíos, o incluso para la comunidad mesiánica, que ha llegado a conocer a Yeshua,
Parece que necesitan tener una revelación y una carga para alcanzar al pueblo árabe. Conocemos la historia de Jonás, él no quería ir a Nínive. Y sin embargo, tenemos el ejemplo de Elías, quien estaba dispuesto a subir al Líbano y ministrar a la viuda no judía. Tenemos la historia de Yeshua, quien dijo que era necesario pasar por Samaria, porque quería alcanzar a la gente marginada. Cuando Pablo estaba predicando en las sinagogas, declaró: «Eide a los gentiles». Creo que si la comunidad mesiánica tuviera la carga de ministrar y acercarse a los árabes, esto ayudaría a traer la revelación al pueblo árabe sobre el poder y el amor de Dios, mientras los judíos se acercan amorosamente a sus hermanos árabes para llevarlos al reino. Necesita suceder y, cuando lo haga, creo que se liberará un poder. Cuando Pablo lo hizo, se desató un avivamiento en las ciudades a las que ministró. Por supuesto, para la persona judía no creyente, la historia es tan oscura, tan amarga. Ya ha habido tanto derramamiento de sangre. La única esperanza para ellos es que reciban la revelación de Yeshua, que lleguen a comprender la esperanza de Israel, el Mesías de Israel, y cuando las escamas caigan de sus ojos, y para muchos esto sucederá, cuando suceda y contemplen a Yeshua, el Mesías en su gloria, habrá una poderosa transformación. Como dice Pablo en Romanos, será conmovida de entre los muertos, y habrá una gran proclamación de la palabra que saldrá de esta tierra. Va a requerir un milagro y, sin embargo, servimos a un Dios que hace milagros. El apóstol Pablo dijo que debíamos ser embajadores de la reconciliación. Amén. Y ese ministerio te ves a ti mismo como un embajador, así. Y el trabajo que estoy haciendo, lo que los hombres necesitan ver en mi vida, es un ejemplo. Pablo dijo: sigue mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Jesús. Si no lo ven en mí, puedo enseñar estudios bíblicos y puedo proclamar la palabra, pero necesitan verlo en mi vida primero. Y cuando ven un modelo a seguir, un ejemplo, es algo que pueden seguir después. Es algo que pueden utilizar para tener una comprensión del poder de la palabra de Dios y en esta tierra el amor, el perdón. Así es como va a llegar la reconciliación. Cuando un árabe que ha sido reconciliado con Dios tiene una revelación de esto, él necesita acercarse un poco para reconciliarse con su hermano judío. Cuando un hombre judío se reconcilia con su Dios, necesita perdonar, así como también fue perdonado. Este es el poder del Evangelio. Además, no está el poder del Evangelio en las obras que hacemos. Amén. Santiago dijo: muéstrame tu fe por tus obras. Amén. Y ahora lo que estás haciendo aquí es algo práctico que la comunidad puede ver como un ejemplo, como estás hablando de tu fe o nuestra fe. Así que se trata de hacer cosas, ¿verdad? Amén. Así que es tangible que estas personas pueden. Práctico. Pablo dice, creo que está en Gálatas, que la circuncisión y la incircuncisión no significan nada, pero lo que cuenta es la fe que se manifiesta a través del amor y la gente necesita verlo. Tiene que ser algo tangible. Y el amor es un lenguaje que todos pueden entender. Y cuando se manifiesta, toca corazones. This is your land. This is your land.